Muy buenos días para todos. Qué Muy gusto, buenos días. el- un gusto para todos, un gusto saludar a Elisa, a la Casa de Sofar, que hoy nos trae esta hermosa invitación. Gusto saludarte, Laura. Y bueno, un gusto muy especial saludar a todos los que hasta ahora están conectados y se van a ir poco a poco conectando a esta charla. Bueno, Em, como decía Roger, le damos la bienvenida a nuestra conferencia virtual sobre sobre información exógena, cómo dominar los requisitos normativos y técnicos en cuanto a todo este tema de la información exógena. Hoy contamos con la presencia de Roger, que lo están viendo en pantalla. Él es contador público, candidato a título de Derecho, es socio de la firma Russell Bedford, consultor en materia tributaria de importantes empresas en Colombia, es docente con una amplia experiencia como conferencista, perdón, para entidades como la Cámara de Comercio de Barranquilla, Cartagena, FENALCO a nivel nacional, ACOPI, universidades. eh, de igual forma, él nos acompañará hoy como conferencista. Les invitamos al finalizar completar una breve encuesta para evaluar su satisfacción y compartir sus dudas técnicas a través de un formulario que encontrarán en el chat o pues en un QR que estaremos compartiendo. Pocos minutos vamos a comenzar nuestra conferencia. Los invitamos a que descubran más eventos y aulas virtuales que hemos preparado para ustedes en www.elisa.com, en nuestro canal de YouTube o en nuestras redes sociales como @elisasoftware. También nos pueden contactar por nuestra línea de WhatsApp y nuestro correo electrónico. Recuerden que ya se acerca la temporada de información exógena, por eso estamos haciendo esta aula y sabemos que todas las exigencias, que cumplir con todas estas exigencias de la DIAN puede ser todo un reto. Por esto en ELISA queremos facilitarte este proceso y darte la solución ideal. Aún puedes adquirir nuestro producto de información exógena con un descuento especial hasta el 28 de febrero y así vas a poder optimizar tu gestión contable de manera eficiente y sin complicaciones. Evita errores y evita reprocesos. No dejes pasar esta oportunidad. Adquiere tu licencia con un descuento antes de que termine esta oferta. Si deseas más información, no dudes contactarnos o visitar nuestra página web. Muchas gracias. Disfruten la conferencia, Roger. Muchas gracias. Gracias, Laura. Y bueno, ya este es como nuestro cuarto año, creo, porque prácticamente iniciamos desde pandemia con la Casa de Software Lisa, con el Instituto Nacional de Contadores y ya uno se siente en casa, uno se siente muy acomedido, uno se siente muy especial cuando ya tenemos esta oportunidad en estos espacios de hablar de exógena. Mire, cada año yo tengo una situación con los reportes de información exógena. Los reportes de exógena tienen una particularidad y es que durante los últimos 15 años, el reporte en su estándar, en su forma de envío, en su plataforma, en sus elementos se ha sostenido igual. Realmente cuando uno hace de manera objetiva una revisión de estos reportes de exógena, pues se da cuenta que lo que ha cambiado no ha sido su estructura. Prácticamente podemos decir que el único reporte nuevo significativo ha sido el 2276, pero de resto se ha mantenido muy similar. Te le agregan un concepto, le quitan una columna, piden más información. Naturalmente siempre es pedir y pedir más información. Y conforme lo señala el artículo 631, la ley, que es la primera fuente de derecho en este caso, señala que los contribuyentes deberán enviar un mínimo de información y que también por vía de decreto la administración tributaria podrá vía decreto agregar otros. Y adicional hay un parágrafo que dice la administración tributaria, la DIAN, emitirá una resolución por lo mínimo 2 meses antes de la fecha del vencimiento del año a reportar, por eso es que siempre vemos que sale el 31 de octubre, en el cual dirá la forma técnica a remitir esto. Y como lo manifiesto, ha sido un reporte que ha sostenido su estructura durante los últimos 15 años y prácticamente estas charlas se vuelve muy repetitiva. Y no lo digo porque vayamos a tener una charla aburridora, no, todo lo contrario, sino que hoy vamos a tener una charla un poco más ejecutiva, vamos a ir pasando muy rápido los formatos porque
nos vamos a concentrar en las novedades. Vamos a buscar realmente qué es lo nuevo en esta resolución. De resto, yo les digo que se sigue sosteniendo muy al estándar de lo que ha venido. Me adelanto un poco a la conclusión. Es una realidad y una necesidad en la cual técnicamente en un futuro de mediano plazo, yo esperaría 3, 4 años, la exógena ya debería de evolucionar. Ya deberíamos de comenzar a hablar de una exógena electrónica, así como tenemos la facturación electrónica, ya es muy probable que comencemos a hablar acerca de eso. ¿Y cuándo lo vamos a hablar? Por ejemplo, en algunos países ya están implementadas las causaciones electrónicas. Entonces, te causa el gasto, envía la factura electrónica, causa un gasto en la red de fuente y técnicamente eso debería a futuro de irse a la DIAN en un estándar XML, HTML, que es el que hoy manejan. Y pues técnicamente la DIAN a futuro pues tendrá todo nuestro sistema de contabilidad. Y una vez tenga todo, pues realmente será muy poco lo cual debería de pedirnos. Entonces, ese momento aún no ha llegado, es un momento que sé que va a llegar, por lo cual, pues, mientras tanto debemos de hablar lo que hoy en día existe. Y en ese día hoy existe, vamos entonces a comenzar a ver un poco esos cambios que hemos tenido. Una de las grandes variaciones normativas, ya hablamos un poco de esta fuente del derecho, es que durante los últimos años, ya en la ley, que es el artículo 631 del estatuto, regula todo lo que tiene que ver con el reporte de información exógena. Y según conforme al parágrafo de ese artículo, parágrafo primero, señala que la DIAN deberá emitir una resolución donde manifestará técnicamente cómo se remite la información señalada. La DIAN todos los años corría a emitir esa resolución y este año o el año 2023 tomó una decisión y señaló e indicó que de este año en adelante la resolución que tendrá validez desde el punto de vista de la aplicación será la resolución 162 y esa resolución dará los lineamientos técnicos para la remisión no solo del año 2024 sino siguiente. No obstante, es una realidad que estas resoluciones constantemente tienen modificaciones producto de las reformas tributarias, producto de programas de fiscalización que realice nuevo la DIAN, y entre esos se emitió la resolución 188. La mencionada resolución modifica, agrega unos conceptos y agrega unos formatos a la resolución 162. Este normograma, pues siempre que hagamos la exógena hay que leernos esta resolución. ¿Cuál es la ventaja cuando uno lee esto? Que cuando tú lo lees, cuando tú lo estudias, pues debes de siempre hacer, entre comillas, un derecho comparable con el anterior para validar los cambios. Pero técnicamente, en su estructura, nuevamente, insisto, es similar. También uno se apoya en las consultas y preguntas que hace la DIAN. Entonces, ya vamos a tener una resolución permanente y esta resolución permanente, pues, es la que nos va a guiar en la presentación de todo lo que vamos a ver. Siempre lo menciono en todas las conferencias de exógena, porque, y lo pongo de primero, y algunos dirán, Roger, ya le hemos escuchado esta parte, ya lo ha mencionado muchas veces, lo repite todos los años, en cada conferencia de exógena lo dice, pero es una realidad. Mire, la exógena, desde la concepción técnica, se lo digo porque tengo la oportunidad de hacer reportes de exógena a compañías de 3, 4 billones, 20 millones de transacciones, movimientos muy grandes en el cual siempre aclaramos que la mejor forma de hacerla es con planeación. Usted elabore sus papeles de trabajo. Hay muchas formas de hoy en día hacer la exógena. Prácticamente la exógena hoy la podemos hacer de 3 maneras. Manual ¿cuál es? Pues cojo un libro diario, voy y la construyo manual, acumulo los saldos, balance por tercero y así la voy armando. Hay una que es semiautomática y es, ya tengo una macro en Excel, ya tengo una herramienta, me ayuda a elaborar varios formatos, yo la reviso y la presento. Y tenemos unas que son automáticas.
Las automáticas en su plenitud no existen, pero pues me ayuda a hacer los formatos más complejos. Al final no es más sino un resumen de data por tercero. Y ese resumen de data por tercero, por ejemplo, lo que efectivamente comercializa Lisa, una forma de resumir toda tu data. ¿Cuál es el problema del automático? Si tú no tienes una contabilidad debidamente diligenciada o debidamente registrada, debidamente llevada, pues va a acontecer que lo que te va a salir es una información no apta para envío o con mucha contingencia y errores en su data. Entonces, aquí la recomendación que yo les digo es planear qué formatos me aplican, qué información tengo, de dónde las traigo, quién es el responsable, qué papeles de trabajo, qué validaciones le vamos a hacer. Hay formatos que lo vamos a ir viendo rápidamente que le podemos hacer unas validaciones, pero hay otros formatos que la validación es un poco más compleja. El formato 1001. Hay personas que lo validan contra la renta, que está bien, y muchas veces no le coinciden, y está bien que no coincida, porque como podemos decir, una primera conclusión es, si usted le coincide el 1001 con la renta, es altamente probable que se encuentre errado su reporte. Entonces, acá la recomendación es, ojo, tenga ese reporte, tenga todos estos elementos para planear. Entonces, formato 1005, 1006, hago mi listado de declaraciones de IVA que deberán confrontarse con ese reporte. Los vencimientos cambian un poco. Para los grandes contribuyentes arranca en un mes y, por cierto, no ha salido el prevalidador. Hasta el último que consulté no habían salido. Y para los grandes contribuyentes es importante decir que como ya la resolución quedó permanente, pues la resolución indica, o la forma como quedó el vencimiento es de esta manera, lo cual realmente es preferible que cuando salga el calendario de vencimiento pongan el calendario exógeno. Miren, ¿quién entiende esto? Pues tiene uno que centrarse con mucha calma a contar los días. 18º día hábil del mes de abril. Si uno lee 18º, uno le daría el 18, ¿no? Pero como hay días que no son hábiles, domingo y sábado, pues se tiende hasta el 28. Entonces, la recomendación es ahí, hay una página muy buena, un micrositio que tiene la DIAN, que se llama DIAN Información Exógena, y ahí puedan sacar con certeza y con tranquilidad su fecha de vencimiento. Acá la estamos viendo para gran contribuyente. ¿Qué grandes contribuyentes? Los que a este momento y los que durante el año 2025 se encuentran calificados. Si usted era ordinario, lo calificaron como gran contribuyente, serán estas fechas de vencimiento. Si usted era contribuyente, perdió la calificación, no le aplica esta fecha. Unas particularidades que hemos de tener en cuenta, y para los otros arranca a partir de casi el 14 de mayo. Es decir, a unos quedan casi 2 meses. Referente a los vencimientos, hay unos vencimientos especiales para los estados financieros consolidados y otro que vamos a hablar más adelante y que quiero que lo tengamos muy en cuenta para las personas naturales que enajenen acciones y no lo informen. Y ese formato, que es uno nuevo, también lo vamos a estudiar. Y por último, tenemos los formatos especiales que le agregaron 2 nuevos conceptos al formato 1001 y el 1007. Acá la resolución dijo, mire, como son 2 conceptos nuevos, te acepto, me lo puedes remitir la vigencia siguiente, es decir, que no habrá lugar a reportarlo este año, puede ser voluntario si así lo desea, pero será hasta la próxima vigencia que lo hagas. Entonces, por si acaso la resolución pone algo que no es necesario decir, pero por si acaso se lo aclare, dice, mire, no es una justificación que usted envíe de manera extemporánea a la DIAN porque se le olvidó las claves de la DIAN. No es una justificación válida decir que usted no le sirve el Internet. No es un tema válido decir que no pudo tramitar la firma electrónica. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, pues la DIAN pone, eso es como, si no, a nosotros desde el punto de vista tributario, ya sabemos que hay un régimen sancionatorio por sanción de extemporaneidad si nosotros no presentamos en el debido término la retención. Entonces, si no presentamos los impuestos en una fecha que se dispone al vencimiento de la obligación y la presentamos posterior, tenemos una sanción. Entonces, imagínense como una reacción del estatuto que indicara, no es problema mío si usted no le enviaron la información. No es problema mío que usted no haya hecho la retefuente si el empresario no le pasó los papeles o el contador se incapacitó ese día. Es algo curioso
que la misma resolución, de una forma, a mi criterio hasta jocosa, venga y diga, vea, por si acaso no es una justificación que a usted se le caiga el internet, pues algo que todos sabemos que no es una justificación válida, pero por si acaso lo recuerda. ¿Cómo habrán sido de recurrentes estas situaciones que fue necesario hasta escribirla y que estoy seguro que a todos nos ha pasado en algún momento algo similar? Comencemos a hablar un poco y ya entrar en materia del reporte de información. Obligados, no ha cambiado nada. Lo único que cambió es que, como ya esta resolución se mantiene en el tiempo, pues no podía continuar con esos valores absolutos de 500 millones y de 100 millones, porque pues realmente acontecía que no tenía ese crecimiento hacia los contribuyentes y la idea es no disponer una carga adicional sobre pequeños empresarios. Siempre el problema de saber quién está obligado se centra en la persona natural. Entonces siempre la pregunta es cuándo una persona natural está obligada y cuándo no. Y lo mismo una persona jurídica, que es un poco más fácil porque es algo más objetivo. Realmente cuando analizamos de forma detallada este es un artículo objetivo, entre comillas, fácil de aprender y vamos a ver un poco su hermenéutica. Pero veámoslo un poco diferente y hoy tal vez no quiero hacer una lectura de ese artículo. Veámoslo de la siguiente manera, que siempre a mí me gusta mucho lo que yo llamo el Excel pedagógico. Entonces, cuando hablamos de los obligados y haciendo una pequeña estructura, podemos decir que hay dos grandes requisitos. Ojo, si no se cumplen los dos requisitos, no hay lugar a reportar exógena para una persona natural. Entonces, una persona natural, acá no dice si es o no residente fiscal, simplemente es una persona natural, sucesión ilíquida que tenga, entonces me propone lo siguiente, dos requisitos, ojo que son dos requisitos. Primero, que hubiera obtenido ingresos brutos superiores, igual o superior a, aquí ya no me habla de 500 millones, sino de 11.800 VTs, que para nuestro caso son alrededor de 555 millones de pesos. En este punto, es el primer requisito, me dice ingresos brutos en cualquiera de los años, 2024 o año 2023. Es decir, si usted en cualquiera de los 2 años cumple este requisito, va a estar obligado a hacer información exógena. Pero la norma también define lo que son ingresos brutos, o más bien no lo define, dice que no ingresa entre los ingresos brutos y señala que no harán parte de los ingresos brutos para efectos de exógena los ingresos obtenidos por ganancias ocasionales, perdón, incluye las ganancias ocasionales, lo que no se incluirá la venta de apartamento de vivienda, lo que llamamos de vivienda habitacional. Entonces, dentro de los ingresos brutos incluye los ingresos de ganancia ocasional, excluyendo o detrayendo para la persona natural, que eso es algo nuevo, el valor del apartamento de vivienda de habitación. Y tiene sentido, puede ser que Roger Román se gana 490 millones al año, este año tuvo un ingreso extraordinario que vendió su apartamento. Entonces, como vendió el apartamento, lo vendió por 2.000, esos 2.000 pues ya me daría lugar a cumplir un primer requisito, pues ya la norma dice, mira, no tengas en cuenta la venta de vivienda habitacional. 2, segundo requisito. Ya acá pone un requisito de ingresos por concepto de cédula de capital, que recordemos que es una subcédula, y no laboral, superior, igual o superior a, en este caso, a 2.400 VTs, que es alrededor de 112 millones de pesos. Entonces, este cambio que nos trae la norma tiene algo muy interesante y es solo aplica para la vigencia del año 2024. Entonces, acá tenemos dos requisitos objetivos sujetos al ingreso de la persona natural. Año 2024 y año 2023. Ingresos brutos superior a 11.800 VTs y también tenemos lo que es el segundo requisito referente a ingresos por capital y no laboral.
deben de cumplirse los dos requisitos para que la persona natural se encuentre obligada a exógena. Y esto tiene sentido de por qué rentas de capital y no laboral. Porque una persona que recibe arriendo, recibe rendimientos financieros, recibe rentas no laborales, por ejemplo, ventas a un comerciante, tiene sentido de no poner a enviar exógena a un asalariado, por ejemplo. Entonces viene a ser la norma pues, de corregir esta situación. Entonces, cuando una persona natural está obligada a ser exógena, va a estar obligado a presentar como mínimo y de manera básica los siguientes formatos, que no es más sino todos los formatos, con excepción del formato 1010, pues porque naturalmente aquí no hay socios ni accionistas. Y la norma también dice, mire, a mí no me interesa que me envíes todo el detalle de lo que tú pagas como persona natural, porque naturalmente puede ser gastos personales que no estás en la obligación de soportar y a mí solo me interesa que me reportes tu información referente a rentas de capital y no laboral, pero casi que esto es una aplicación casi que solo para el 1001 y casi que solo para el 1007, porque pues como uno dice que esta cuenta por cobrar corresponde a un elemento salarial o de otra fuente, o un pasivo corresponde a otra fuente. Entonces la recomendación es que ese reporte, en la medida de todo lo posible, pues al final no cuesta nada no reportar lo salarial o de otros ingresos. Información exógena del año 2024. Dice entonces, este es un requisito más sencillo y es cualquier persona jurídica o asimilada, sea o no declarante de renta, va a encontrarse obligado a reportar información exógena por superar ingresos brutos de 2.400 VT. Para la persona jurídica es un requisito más sencillo, a diferencia de la natural que tiene dos. Acá la jurídica es, usted supera o tiene ingresos más de 112 millones, estás obligado a ser exógena. ¿Qué formatos vas a hacer? Todos los formatos. Incluye, pues, naturalmente, el formato 1010. ¿Cuántos formatos básicos tenemos? Casi 10 formatos básicos como mínimo. Naturalmente, este formato de deducción de víctimas, pues no es un formato tan común. Y el de ingresos para terceros es bastante común, por ejemplo, para los restaurantes, con ocasión a las propinas. Los no constitutivos de renta, de pronto un poco más escaso. Aquí sí tenemos daños emergentes, recibimos dividendos o situación parecida. Obligados a reportar exógena del año 2024, es decir, yo no cumplo el requisito para la persona jurídica de los 100 millones o natural, pues me queda un último, podemos decir, una tercera forma de estar obligado a ser exógena, que es bastante interesante y que este año se le agregó un formato más. Yo no tengo ingresos brutos como persona jurídica superior a 100 millones, 112. Y como persona natural, tampoco, pero tengo la condición de ser agente de retención, sea en la fuente, sea en la venta o sea por timbre, que recordemos nuevamente se ha reactivado este año. Ya se había reactivado el timbre en el año 2018 con ocasión a la venta de bienes inmuebles que superan los 30.000 VTs. Pero volvieron a reactivar este año para todos. Les recomiendo mucho esa charla. Además, creo que hablamos en la anterior de Lisa, se habló acerca de eso. Ahora bien, ¿cuáles formatos estamos obligados a enviar básicos? Todos menos los de IVA generado, los de ingreso, los de cuenta por cobrar, los de cuenta por pagar. De resto, todos los demás formatos. Viene que este año nos agregan como nuevo el formato 1005 que lo debemos de remitir. Y este literal nos da una gran conclusión. La conclusión es, toda persona jurídica está obligada a ser exógena. Conclusión, toda persona jurídica está obligada a ser exógena. Así que como todos están obligados a ser exógena, pues mínimo deberemos de hacer estos formatos. Y aquí viene una nueva obligación que la explicaré un poco más adelante, pero me voy adelantando. Cuando uno observa que hay nuevas casillas en un formulario de renta, de IVA o retefuente, significa que van a crearse programas de fiscalización más dado hacia esa situación que se pretende nueva informar.
Uno de los elementos nuevos que trae la exógena con la resolución que hablamos, la última, fue que introdujo algo novedoso y señaló y dijo, miren, cualquier persona natural o jurídica, principalmente natural, que enajene, venda, ceda sus acciones y sea por un monto superior a 5.000 VT, debe reportar exógena. No obstante, puede informarle a la persona jurídica si realizó un tipo de actuación o de enajenación para que la empresa reporte por él su información exógena. Pongo un ejemplo. En Russell Bedford tenemos tres accionistas, Roger, Olga y Juan. Resulta de que Roger está interesado en comprarle a Olga, entonces él pasó su derecho de preferencia y dice, yo le quiero comprar a Olga. Olga dice, yo te vendo por 1.000 millones, listo. Olga le vendió a Roger, pero Olga tiene hasta el último día hábil de febrero para que Olga le diga a Russell, yo le vendí a Roger mis acciones y le dé información detallada de esa operación, que más adelante vamos a ver cuál es. Costo, cuándo vendí, cómo me pagó, en qué fecha fue. Una información muy detallada que le da Russell Bedford y Russell Bedford reporta por ella. Es una de las grandes novedades que tenemos en la exógena este año, pero para la venta o enajenación o cesión de acciones. ¿Qué pasa con Olga? Que Olga dice, no, esta información es muy sensible, porque yo no quiero que se entere Juan por cuánto yo vendí. Por lo cual, Olga, prefiero reportar de manera directa. O yo no tengo problema, esto está claro, yo le digo a Russell Bedford cuál fue la información y ya si yo le entrego la información, pues no tengo que hacer absolutamente nada. Esto cuando estamos frente a la venta de acciones que deberemos de reportar en caso de que la persona natural no le informe a la persona jurídica sobre la cual es tenedora de la acción. ¿Quiénes más están obligados? Todas las personas naturales que celebren contratos de colaboración empresarial. Entonces, Roger Román tiene una inmobiliaria muy pequeña a título natural, pero yo recibo unos arriendos de unos terceros. Resulta que Russell tiene unos inmuebles, Roger, ve, arrienda esos inmuebles y cobra tú el arriendo, encárgate de los inmuebles, listo. Entonces, yo recibo el dinero y al final lo paso. ¿Y quiénes más? Pues entidades públicas, todos aquellos que estén obligados a consolidar estados financieros van a estar obligados también a enviar este reporte. Y las entidades públicas que trae esta novedad que a través de actos administrativos otorgan beneficios tributarios. Entonces, la AMLA, la UCME, deducciones especiales, por ejemplo, en Coldeportes, deberán de emitir actos administrativos donde dice, mire, este es el número del acto y este es el monto del valor del beneficio que se le ha otorgado. Hablemos un poco de los terceros antes de abordar los formatos. Quiero nuevamente enfatizar dos cosas antes de pronto explicar este mapa. Nosotros tradicionalmente en terceros, pues si operamos con una persona natural que tiene un RUT, tiene un NIP. ¿Listo? Una persona natural que no tiene un RUT, tiene una cédula. Tiene una cédula. Entonces la cédula es 13 y el NIE es 31. Roger, ¿qué pasa si la persona natural tiene RUT y lo mando con el 13? En mi criterio no pasa nada. Al final lo estás identificando. Pero lo correcto en la llave sería reportarle el NIT de su cédula. Algo muy bueno que nos quitaron fue esas columnas en algunos formatos del dígito de verificación. Pero donde quiero llamar la atención es con los extranjeros. Los extranjeros para el 1001, para el 1007 y demás formatos, bueno, no son todos, puede ser que me escapen uno. De estos formatos, la norma dice la identificación fiscal. La identificación fiscal. Miren que no nos están diciendo el pasaporte, no nos están diciendo
la cédula de extranjería, no nos están diciendo el documento interno del país, no, nos están diciendo, deme la identificación fiscal equivalente del mencionado país. ¿Cuál es la invitación que yo les hago acá? Eso es una tarea muy difícil. Ahora, pues naturalmente es muy común que ver los clientes o todo pues, el mundo viaja al exterior, Estados Unidos y todos otros países. Pero a lo que yo les quiero llegar de la identificación fiscal es, si usted no la tiene, por lo mínimo tenga el pasaporte o por lo menos tenga la identificación interna del país, pero reporte, no prohibido, no el 444. Eso no lo envíe. ¿Tiene sentido un 444? Voy a poner en qué situación. Roger, el gerente se compró una pizza en Miami y nos dieron un recibo donde solo está el nombre. No logré conseguir una identificación fiscal de nada. Ok, está bien, no hay de otra. Vamos a ponerle el famoso 444 porque ya agotamos los medios y no se consiguió. Pero no puede ser que yo tengo clientes en el exterior donde yo les facturo 500, 100 millones, 2.000 millones, 5.000 millones y el 4.4. No puede ser válido eso. Es que yo tengo compras de importación de China, donde sea. Importo 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 millones y el 444. No, señores, eso no guarda sentido. Entonces, ojo, porque tenemos espacio para buscar esas identificaciones fiscales. De los formatos, acá quiero llamar la atención, ya los formatos mensuales pues ya no se deben de reportar, que aplicaba para las entidades que tenían convenios de cooperación internacional y hoy tenemos solo la información a reportar para los bancos de manera anual en periodos mensuales y los tradicionales que conocemos nosotros que son los anuales. Solo para siempre recordarles que reporta un banco. Miren lo que reporta un banco, un extracto bancario prácticamente. Siempre lo digo que lo tengamos muy de presente por la regla de la bancarización. En la regla de la bancarización tenemos que, es muy sencillo, pues si prácticamente el banco está reportando un resumen mensual del extracto bancario, ¿qué le reporta a la DIAN? ¿Cuántos movimientos tuvo? Valores totales de movimiento en el mes, valores de salida, quién es el titular y quiénes son los beneficiarios. En ese sentido, pues es muy sencillo hacer ciertas fiscalizaciones. Por ejemplo, yo tengo ingresos por 1.000 millones y tengo costos por 800, pero en la salida en el banco, esto es contabilidad. Vamos a suponer que esto es la caja. En caja, yo tengo 800 millones que me entraron y en egresos tengo 100. Uno dice, venga, ¿y usted cómo pagó esta diferencia? Ah, puede ser que es que tenía un pasivo o puede ser que no quede ni con pasivo. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo pagó? Entonces, si el pago es muy fácil para la DIAN, pues decir, venga, usted no me está cumpliendo la regla de la bancarización porque es muy fácil realmente determinar esta regla con matemática simple. Usted me hizo 700 millones de pesos en pago, usted me excedió más del 30% de pagos en efectivo, por lo cual yo le puedo dar como no deducible sus costos o gastos. Entonces, tengamos muy de presente ese reporte de exógena para ello. Arranquemos con los formatos. Hoy con los formatos, más que decirle su estructura, formato por formato, mire, es igual a todos los años. Solo le voy a decir nuevos conceptos y ya. Nuevos conceptos y ya. Miren, hablemos más bien de la forma como podemos validar que se está haciendo bien. En mi criterio, hoy el formato más complejo se llama el formato 2276. Y este formato nos trae varias invitaciones. Primera invitación. No puede ser que a esta altura hagamos una nómina en Excel. Si usted hace una nómina en Excel, le cuento que este formato es un gran dolor de cabeza. Entonces, prohibido nóminas en Excel. Roger, es que la única forma que yo le puedo decir válido una nómina en Excel es, tengo un solo empleado, no le pago hora extra, tiene un salario mínimo o un salario fijo, los descuentos son los mismos, todo es lo mismo, no hay ni que liquidar nada. Y sabemos llevar un control en vacaciones en un Excel. Eso es la única forma.
Oye, tengo 2 empleados y necesitas un software. Hoy en día, la mayoría de los software, hay que hacer la cuña, por favor. Por ejemplo, Elisa, pues tiene el software de nómina. Estoy seguro que no debe ser un software tan costoso. Entonces, no hagan, y fuera de eso, ¿cómo mando uno esa nómina electrónica en un Excel? Peor. Entonces, hoy casi que con la nómina electrónica nos obliga a todos a tener un software para hacer la nómina. Ese software debería, con facilidad, hacernos este formato. Nos debería hacer este formato. En entidad informante, ¿qué hay de nuevo en este formato? Nada. No hay nada nuevo en este formato. Absolutamente nada nuevo, todo se mantiene igual. Solo algunas recomendaciones. En entidad informante, si usted no está frente a un contrato de colaboración empresarial, usted le pone informante general. Y si le pone aquí informante general, acá no le va a poner absolutamente nada. No se diligencia este campo. Si está en un contrato de colaboración empresarial, esta parte sí se diligencia. 2. Este formato tiene 2 reportes, los pagos de salario y los de servicio. Lo de salario es lo pagado, es cash, lo pagado. Y lo de prestación de servicio es abono o pago. Abono o pago lo que haya pasado el primero. ¿Qué les recomiendo acá? Roger, pagué la nómina el 31 de diciembre, pero el pago a los empleados les entró el 1 y el 2. O Roger, pagué la nómina el 1. Yo le diría, repórtelo este año. Repórtelo este año. Entonces, en eso lo que aquí les quiero tratar de decir es, ojo que en materia salarial es lo pagado. En salarios va, pues los salarios, horas extras, comisiones, todo lo que se constituya salario a partir del Código Sustantivo Laboral. Otros pagos que vamos a reportar, el auxilio de transporte, las bonificaciones, así lo llamamos pagado, seguridad social, van a ir allá. Las cesantías e intereses, mire que va parte de las prestaciones sociales. Entonces, las prestaciones sociales no incluyen la cesantía, sino que van a ir las primas y las vacaciones, por ejemplo. Los descuentos, aportes a pensión, los descuentos a AFC, la retención en la fuente, y pues acá el IVA asumido en los prestadores de servicio y algo importante, el dependiente económico. Yo solo recomiendo que el dependiente económico se reporta a aquel que ha informado al dependiente para efectos de retención en la fuente, para nada más. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una empresa que tiene 1000 empleados y los 1000 tienen dependientes económicos. En mi criterio solo es aquellos que lo han solicitado para efectos de retención en la fuente. ¿Qué ha cambiado? Nada, se mantiene prácticamente igual. Recordar que en este formato se reportan los prestadores de servicios que están catalogados como rentas de trabajo y solo se reportan personas naturales. ¿Con qué debería de cruzar este formato? Esta retefuente debería de ser concordante con la retención en la fuente de una columna, perdón, de una columna que se llama rentas de trabajo. Debería de ser concordante. Si usted causó nómina electrónica, perdón, si usted reportó nómina electrónica bajo el concepto de pago, debería de ser igual a esto. ¿Qué le recomiendo? Primero monte la nómina, lo que es laboral, y luego sí monte los prestadores de servicio. Del 1001, el 1001, que es el formato que por muchos años a todos pues, nos ha parecido el formato más chévere, más bonito, más interesante, que hoy cambia de artículo, ya pasa al artículo 35. Este formato sostiene su estructura igual y la única novedad que tiene este formato, pues que las cuantías menores pasan a 141 VT, estamos hablando de 3 VT a 141.000 pesos. Las personas que son de régimen simple de tributación, todo lo reportan en la columna no deducible. Ojo, si bien es cierto el régimen simple tributa sobre su ingreso, no quiere decir que no tenga costos o gastos, entonces tiene que hacer exógena. ¿Qué novedades hay? Tenemos este concepto viene del año anterior, pero lo quiero recordar, el concepto 5088, un concepto para el gasto por diferencia en cambio. Entonces, si usted tiene diferencia en cambio realizada, va en la columna deducible. Y si tiene no realizada, va en la columna de no deducible. ¿A quién se reporta? A nombre del informante, un reporte innecesario. Y estos son los nuevos conceptos. Tenemos ahora un concepto cuando compramos acciones,
cuando donamos acciones, cuando cedemos acciones, y pagos en especie se reporta el beneficiario. Entonces, yo le hago el mercado al empleado, yo reporto, ejemplo, yo compro el mercado en Carulla, entonces yo reporto la compra del mercado en Carulla, pero como es un pago indirecto o un pago en especie al beneficiario, artículo 29 raya 1, yo reporto a Roger le dio 1 millón de pago en especie. Y por fin, el 4 por 1000 va a tener su formato y aquí naturalmente reportaremos es al banco, que es el 5101 o la entidad que nos retenga. De resto siguen los formatos básicos, 50-55, importante reportar ahí, por ejemplo, los auxilios que le damos, no los auxilios ocasionales al trabajador. Entonces, por ejemplo, hoy me dieron un taxi de un bus para yo desplazarme en la empresa, eso no tiene nada que ver con laboral, va en el 1001, no va en el 2276. Los gastos de representación ocasional, me dieron unos gastos de representación para que viajara de un municipio a otro o viajara al exterior, yo tenía que cubrir unos viáticos de transporte, unos gastos de representación ocasional, producto del desarrollo de la empresa, vamos a reportarle ahí. Los viáticos o gastos de representación permanente, que ya es una remuneración del trabajador, van en el formato 2276. Novedades acá, ninguna. Recordar que hay unos formatos especiales para pago de plataformas virtuales, Google, Facebook, y también para los dividendos. Y recordar, lo que es renta de trabajo va en el 2276, no se reporta en el 1001. ¿Contra qué valido el 1001? Pues lo debería de validar contra, o se sugiere validar contra la rete fuente. Roger, mi único gasto es laboral, no tengo inventarios. Pues si yo saco la laboral y dejo los demás gastos, debería tener unas aproximaciones a los gastos de renta. Pero no siempre es así. Lo que también los invito es que no vayan a cuadrar eso. Miren, yo les pongo este ejemplo. Año 2023, yo compro un inventario, entonces 507 por compra, vamos a ponerle a Home Center, a Home Center, un inventario. Compramos una cantidad de cemento y ese cemento nos costó 300 millones. Ese cemento que nos costó 300 millones, en el año 2024 ya no hice nada más, lo vendí, reporto el 1007, a fulanito se lo vendí, a Juan le vendí por 500 millones. Esto es formato 1007. En el 1001, ¿qué reporto? Nada, porque ya eso estaba en el inventario. Entonces ya en el 1001 no reporto nada. Entonces cuando yo haga la renta va a decir ingresos de operación 500, costos 300, renta líquida gravable 200. La pregunta es, venga, ¿y la exógena cómo me va a cuadrar con la renta? No va a coincidir porque no tiene que coincidir. No hay un formato donde eso se reporte. Entonces, ahí, por ejemplo, es donde yo les digo, ojo, porque no necesariamente va a concordar. 1003, importante validar que sea concordante, no hay ninguna novedad, se mantiene igual, es que sea concordante. El 1309 debe ser concordante con la declaración de IVA en la columna rete IVA, el 1320 no cuadra con nada, y este 1307 al 130, de acá estamos bajando el 1301, debe de ser igual a lo que voy a reportar en la casilla que llama otras retenciones. 1004, los descuentos tributarios. Entonces tengo tengo descuento por donación, IVA en activo fijo real productivo. Acá lo voy a reportar. Vamos a suponer que compré una máquina. Entonces yo acá digo concepto de IVA en activo fijo real productivo. Se lo compré a Caterpillar. ¿Cuánto me costó la máquina? Me costó 1.000 millones y en IVA pagué 190, pero aquí me dice pago abono sujeto al descuento. A mí lo que me permiten es el IVA en activo fijo real productivo pagado. No coloco la base, sino el IVA, 190 millones. ¿Cuánto me va a tomar de descuento? Los 190 o 100 millones. Perdón. Listo. Hice una donación, ahí es diferente, porque ahí sí coloco la base gravable. Doné 100 pesos,
me puedo descontar 25. Entonces coloco el concepto de donación a quien yo le doné. Mire que, por ejemplo, el Caterpillar lo voy a reportar en el 1001 porque voy a reportar la compra de los 1.000 millones. Y acá reporto el descuento tributario. 1005, una novedad muy interesante de este formato. Muy interesante. Este formato le agregan una nueva columna que se llama IVA mayor valor del gasto o costo. Hay entidades que tienen ingresos excluidos que trata, por ejemplo, el 476 y creo que el 424. 425, bienes excluidos, si alguien me acuerda ahí por el chat, se me escapa el número del artículo, tiene ingresos excluidos, por lo cual debe de hacer proporcionalidad del impuesto a las ventas. La proporcionalidad usted la puede hacer con identificación específica o a través de reglas de 3. Es decir, sumo los ingresos grabados, los excluidos, miro los porcentajes que participan cada uno y sobre eso calculo algo que llaman la proporcionalidad, que comúnmente lo conocemos como el prorrateo. Esa palabra no existe en el mundo tributario, es proporcionalidad con base en el ingreso. ¿Qué quiere decir esto ahora? Por ejemplo, yo tengo unos honorarios de Russell y le pagué en IVA 1 millón de pesos de IVA. Pero de ese millón yo me descuento el 80%. Vamos a suponer que eso me dio. Y el 20% es asumido. Entonces, descontable y asumido. Y esto es asumido como gasto. ¿Cómo quedó el formato ahora? Entonces el formato a mí me dice IVA descontable e IVA como mayor valor. Entonces yo voy a reportar acá en el 1005, Russell Bedford, IVA descontable 800, devoluciones 0, IVA mayor valor de costo gasto 200. Pero ¿qué va a pasar? Que cuando yo haga, esto es el 1005, cuando yo haga el 1001 voy a reportar 502, Russell, honorarios, si es 1 millón, quiere decir que la base por 100 dividido 19 es 5.200.000. Acá reporto pago deducible, IVA asumido los 200.000 pesos. Esta sería la llave de ese reporte. Ojo, porque antes nosotros usualmente hacíamos una regla de 3, hoy la seguimos haciendo, pero ya coloco todo el IVA, es decir, las dos me deberán de sumar el total del IVA que me cobró aquel tercero. 1006 no ha cambiado nada. 1006 ¿con qué se valida? Con el IVA generado. 1007, importante aprovechar el tema de las facturas electrónicas y conciliarlas. 1007 aplica, no hay ninguna novedad, con diferencia a que el año pasado agregaron la diferencia en cambio y este año por fin nos agregaron una columna de ganancia ocasional. Entonces, todos los ingresos de ganancia ocasional, ojo, una cosa es el ingreso y otra cosa es la ganancia. Acá se reporta el ingreso. Ejemplo, vendí un inmueble. Aquí reporto la venta del bien inmueble. Y estos dos nuevos conceptos que aplican a partir del año 2025, pues lo podemos reportar a partir de ahora. Que lo podemos reportar a partir de ahora, que es la venta de acciones, lo que yo les decía ahora. Vendí unas acciones, cedí unas acciones. Aquí me dice, ¿esa venta es de ganancia ocasional o esa venta es de renta ordinaria? Me pide la calificación. Ya vemos que quieren un programa de especialización de fiscalización respecto a ello. 1008. No ha cambiado nada, solo que ya aquí no se maneja lo que han por cobrar, entonces el valor será, o la cuantía menor era 1 millón. Y aquí eso lo acaban y ya la cuantía menor de las cuentas por cobrar es de 12 VT, que son 564.000. De resto, se reporta todo. Esto debería de concordar con las cuentas por cobrar que tenemos en la declaración de renta. Pero, ¿qué pasa a los que hacen 2516? Que, por ejemplo, en mi criterio, un saldo a favor con la DIANS o con la alcaldía, sea IVA o sea renta,
es una cuenta por cobrar, es un instrumento financiero porque usted cuando lo devuelvan o le compensan con un pasivo o le dan efectivo y eso es un instrumento financiero. Es decir, es una cuenta por cobrar. ¿Ahí qué va a pasar? De que en el 2516 el formulario lo clasifica en otros activos, así que puede ser que haya una diferencia en la cuenta por cobrar con la casilla del formulario 110 porque la diferencia está en otros activos. Entonces, para que lo tengamos ahí muy en cuenta por el estándar XBRL que le hace la DIAN a eso. 1009 no ha cambiado nada con excepción de algo interesante y tiene que ver con este de acá. ¿Qué me dice esto? Los pasivos laborales que tengamos consolidados a nombre del trabajador, como las vacaciones, se reportan al trabajador, pero las cesantías se reportan en el 2214 a nombre del fondo donde le vamos a consignar la cesantía o donde se le consignó la cesantía. Me explico. A Roger hay que pagarle la cesantía, 10 millones. Ese pasivo es a nombre de Roger. Si a mí me las pagaron en el año 2025, yo reporto a Roger. Pero si a mí me las consignaron, que es antes del 14 de febrero, y me las consignaron en protección, deberán de reportar esa protección. Ese reporte no va a cuadrar con nada, porque protección, ¿qué va a tener ese reporte? Pero ahí es donde deberemos reportar, es al fondo de pensión. Y el resto, todo igual, no hay ninguna novedad. Este sí o sí debe cruzar con el 1009. El 1010, qué dolor de cabeza lo que quedó ahora. Es uno de los formatos o uno de los grandes cambios que hace rato se venía introduciendo. Hace como hasta el año 2019, reportábamos una cosa extraña que tenía la resolución, que es que el valor intrínseco fiscal. Entonces, todo lo que hacíamos era que cogíamos el valor de la renta líquida gravable, la dividíamos en el número de acciones de circulación y eso asignábamos. Este formato 1010 ha venido evolucionando, pero ha tenido muchas dificultades en su implementación. Lo que prácticamente quiere conocer la DIAN es casi que el costo de la acción del contribuyente. Pero es muy duro conocerlo, porque pueden haber transacciones privadas que no hay forma que el contribuyente lo conozca. Primero, ya no hay cantidad menor, así que se reportan todos los socios accionistas por muy pequeña que sea su participación. Dos, me dividen el valor del aporte en el valor patrimonial, que es el aporte a capital, y el valor de la prima en colocación de acciones, el porcentaje de participación y porcentaje pues, de los decimales. Aquí siempre hay una disputa o siempre me hacen esas preguntas. Mire, yo quiero aclarar algo. El Código de Comercio deja claro y de manera contundente que la prima en colocación de acciones es de la sociedad, no de quien la aportó, es de la sociedad. Pero debemos de entender que lo que busca este formato es reportar la prima en colocación de acciones que pagó alguien y que tal vez aún esté como accionista. Y el valor de capital o aporte a capital se entenderá el valor nominal. Veamos un ejemplo de este formato. Russell Bedford tiene 3 accionistas, Roger, Olga y Mayra. Roger la constituyó con... Roger tiene el 40%, acá hay el 30% y acá hay el 30%. Cuando Roger la constituyó por 100 millones de pesos. Eso fue lo que Roger aportó. El valor nominal fueron 100 millones de pesos.
Olga aportó 1.000 millones. 1.000 millones. Y Mayra aportó 1.000 millones de pesos. El capital de la compañía, vamos a suponer que, perdón, yo puse 40 millones. Aquí pusieron 1.000 millones y 1.000 millones. ¿Cuánto es el capital suscrito y pagado de la compañía? 100 millones. ¿Cuánto es el valor de la prima en colocación que hay en contabilidad? La diferencia de estos valores de 2.040 millones, 1.940 millones. Ese es el valor de la prima. ¿Qué me pide el reporte? Dime quién pagó la prima. No de quién es la prima, es que la prima es de la sociedad. A mí no me están preguntando un código de comercio de quién es de la sociedad. Es quién la pagó y cuál es el valor nominal de la acción que él pagó. Ok, entonces, ¿cuál sería el reporte? A Roger Román le reporto 40 millones, que es el 40%. Perdón. No, capital y prima. ¿Cuánto pagó Roger de prima? Yo pagué 0, porque yo no fui quien la pagó. ¿Cuánto pagó Olga? Pagó 30 millones en capital y pagó 970 millones en prima. ¿Cuánto pagó Mayra? Pagó 30 y pagó 970 millones. Aquí hay varios problemas. Ese es un mundo ideal, un mundo fácil. En el año 2025, Roger le compró a Mayra. ¿Por cuánto? No sabemos, pero le compró. Entonces resulta de que ahorita vamos a reportar a Roger con 70 millones, a Olga con 30 y 970 millones a Mayra. Pero yo no sé por qué esta prima no es de Roger. Roger no fue quien pagó esa prima. Entonces yo a Roger solo le puedo informar 70 millones. Roger, la prima en colocación de acciones que tiene la compañía ya no es de ningún accionista de los que está hoy presente. Eso lo pagaron otros terceros. Entonces ya resultó que vino otra empresa y le compró a Roger y a Olga, año 2026. Y esa empresa nos pagó un valor interno, pero él no fue quien pagó esa prima. Entonces, el valor nominal que le vamos a reportar, vamos a suponer que la compró Panamá, una empresa en Panamá, y pagó, ¿cuánto es el valor de capital? 100 millones, porque él no pagó prima. La prima la pagaron los anteriores, ya no hay prima que reportar. Ah, yo sí tengo una prima en colocación de acciones, pero no tengo a quién se la puedo reportar. Y no se la puedo asignar a él porque yo no sé si él la pagó. Él no pagó esa prima. Quien la pagó fue Olga en su momento y Mayra. Entonces, ojo, porque ahí puede haber mucha confusión con el tema de la prima en colocación de acciones. $16.47, no hay ninguna novedad. Información de saldos de cuentas bancarias. Información de las cuentas bancarias. No hay ninguna novedad. Ahí recordemos que reportamos el costo de las acciones que tenemos o de los cuales somos titulares o de los saldos de cuentas bancarias. Aquí hay, y son pocos los conceptos. Son el 1110, saldo de cuenta, las del exterior y las inversiones y por si hay criptoactivos. 10-11, señores, por favor, si usted está tomando apuntes, si usted está viendo este video, yo solo le pido, usted viene haciendo lo mismo de todos los años, pero le pido algo. El 10-11 es obligatorio, ese formato hay que hacerlo. Cuando uno a veces hace auditoría, se da cuenta que ese formato nunca lo envían. Y dice, ¿pero por qué? Si ese formato le aplica a todo el mundo, hasta el que no tiene nada le aplica. Entonces, ojo a este formato, y ese formato, la recomendación es, vaya a la resolución, vaya viendo los conceptos, qué conceptos le aplican y va colocando valor. Concepto, valor, concepto, valor. Miren lo nuevo que me pide este formato. Esto es nuevo, estos conceptos. Saldo en caja, ¿cuánto hay en cash? Me dice, pues, oye, pero eso ya yo no lo reporto en el 25-16, sin duda alguna. Pero me pide saldo en caja. ¿Cuánto tienen activos fijos?
también me lo pide en intangibles, en inmuebles, en activos fijos agotables y cualquier otro concepto que usted no haya reportado en otro formato. Entonces, ojo, porque este no es un formato que se hace a las 11:50 de la noche. Y hay otros conceptos. ¿Cuánto fue en depreciación? ¿Tiene rentas exentas? ¿Cuánto fue en reparaciones locativas? Entonces, a veces tengan mucho cuidado con eso. Hay gente que hace planeación tributaria y en vez de capitalizarlo, lleva el gasto y llevó si es que el transporte. Ojo, o la reparación locativa, ojo con eso. 2275, ingresos no constitutivos de renta. En los ingresos no constitutivos de renta, usted recibió donación, usted recibió dividendo o recibió un daño emergente y un seguro y reportó no constitutivo de renta, vamos a reportar en ese formato. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial porque pues ya hoy tenemos una charla ejecutiva y hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar unos minutos para que profundicemos un poco más de los contratos de colaboración empresarial. Y hoy vamos a tener a Mayra, que también hace parte de nuestro equipo de impuestos de Russell Bedford. Adelante, Mayra. Muchas gracias, Roberto. Bueno, buenos días. Vamos a hablar un poco sobre los contratos de colaboración empresarial. Ya mi compañero lo dijo al inicio de la presentación, que se encuentran en el artículo 1 de la resolución, en el literal 8. Entonces, este literal nos indica que las entidades o las empresas, personas que realicen contratos de colaboración empresarial están sujetos a presentar información exógena. Recordemos que esta obligación nace desde la creación del contrato. No necesitamos tope máximo o mínimo para realizar el reporte. ¿Qué entendemos como contratos de colaboración? Un resumen básico sería la unión de dos o más entidades que se unen para llevar a cabo un contrato, una licitación o un objetivo en común. Jurídicamente podemos clasificar los contratos de colaboración empresarial como típicos y atípicos. Los típicos son aquellos que se encuentran regulados por el Código de Comercio. En este caso son el contrato de mandato, de administración delegada y las cuentas en participación. Los demás contratos como consorcio, unión temporales, joint ventures, convenios y los de exploración y explotación son contratos que entran en la clasificación como atípicos porque no tienen normatividad. Dicho esto, oye, ¿esto está proyectado? Okay. He entendido que ya tenemos la obligación de reportar. Entendemos que cada contrato tiene partícipes diferentes y no se tiene claridad o haciendo recordar de quién debe reportar. En este caso, de consorcios y uniones temporales, quien tiene la obligación de reportar es el obligado a despedir la factura electrónica. En los contratos de joint ventures son los representantes o los administradores del contrato. Y en las cuentas de participación es el socio gestor. En los convenios de cooperación, entidades, también son los administradores del contrato. Y en los contratos de mandato o administración delegada, pues será el mandatario o los contratistas. Cuando estaba investigando siempre el tema de cómo reportar estos formatos, se me era difícil hallar cuál era el prevalidador de envío. Entonces, por eso traje la imagen de cuál era el prevalidador que deben descargar. En la parte de prevalidador tributario encontramos el que tiene las iniciales del contrato de colaboración empresarial en este año para la vigencia 2024. Los formatos que vamos a reportar en esencia son 6. El formato de pago abono en cuenta, que se reportan los mismos conceptos del formato 1001. Tenemos el formato de ingresos, IVA descontable, IVA generados, pasivos, deudores, y el de rentas de trabajo y pensiones se maneja en el mismo formato del 2276. Y solo lo reportará quien tenga la calidad de empleador en el contrato.
Algo muy puntual, y es que en los conceptos de ingresos, de pasivos y deudores no son iguales a los que tenemos en el 1001, en el 1007, 1008 y 1009. Entonces, en esta imagen quise traer cuáles eran los conceptos que le aplican a cada uno y que cada tipo de contrato tiene una codificación especial. En el formato de ingresos vamos a tener dos tipos de conceptos. Tenemos el concepto de ingreso, que es el 40-40 en el caso del contrato de mandato, y tenemos un segundo concepto, que es el 40-90. En este concepto se van a reportar el valor de las retenciones trasladables a los participantes. Como no tenemos una columna de retención, se van a reportar en la columna de devoluciones. Y quise traer un ejemplo de un contrato en cuentas de participación, en este caso entre Roger y mi persona. Tipo de contrato, como bien lo mostraba en la diapositiva anterior, cuentas de participación le corresponde el tipo de contrato número 5. Hicimos el contrato de participación, inicia con dos entidades, dos personas, Roger y mi persona, con una participación de 50% cada uno. Tuvimos unos ingresos de 100 pesos y el valor que voy a reportar de ingresos será lo que me corresponda a cada partícipe en el monto de mi proporción en la participación del contrato. En este caso, 50 y 50. Yo debo reportar el tercero las veces que tenga la cantidad de partícipes. En este caso son dos, Roger y Mayra. Y debo especificar en cuentas de participación, en este caso, quién es el socio gestor, que en este caso es mi persona, que es la encargada de reportar, y la participación de mi socio oculto, que él no está obligado a realizar este reporte. Entonces, este era el ejemplo que quería traerles en temas de contratos de participación, y ya mi compañero va a seguir explicándoles demás temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayra, muy claro. Hay que tener algo muy de presente en los contratos de colaboración empresarial, es que son tediosos. Son tediosos porque imagínense un contrato donde hay 10. Usted tiene que hacer 10 veces en la misma transacción. Entonces, tengámoslo muy de presente para todos aquellos que tengan ese tipo de contratos o que lo celebren, pues van a tener unos formatos especiales que reportar. Continuando entonces con los contratos de colaboración empresarial, nos quedan otros formatos que tal vez no son tan comunes, pero que tienen una relevancia muy grande. Y son las entidades controladas del exterior. Entonces, si usted le aplica régimen S, que está por allá regulado en el 882, ejemplo, si tiene un apartamento en Miami, percibe renta, todo ese dinero que usted trae a Colombia, o aunque se quede en el exterior y no reparta dividendos, usted tiene que declarar eso en Colombia como una renta. Y por ende, pues también la norma exige hacer un reporte especial de lo que son las entidades controladas del exterior. Las propiedades horizontales, un reporte en lo particular innecesario que se estableció en un decreto por allá en el año 2016, 2017, y solo hasta el 2022 fue que se reguló. Si usted tiene explotación de áreas comunes en una propiedad horizontal, ojo, no aplica para las residenciales, solo para las mixtas, usted deberá de informar qué tipo de área común es y cuánto fue el valor de la explotación. Es algo ilógico, para ser honesto, porque al final la compañía va a declarar renta y va a reportar ahí lo que son los ingresos referentes a esas propiedades horizontales, que por cierto, por estos días ha existido un comunicado donde la DIAN ha dicho, ojo que el uso de áreas comunes tiene IVA, una posición en la cual me aparto completamente de la DIAN, una interpretación demasiado recaudatoria. Imagínense un conjunto residencial que alquila la piscina o que hay que pagar un valor para que se haga una limpieza, que no es más sino una limpieza, decir que eso es grado con IVA. No cumple los elementos propiamente hechos generadores del impuesto, más cuando está regido por una ley especial de comunidad. Pero ya hay un video que por ahí hemos publicado acerca de eso, que los invito a que lo vean. Pero volviendo a la exógena,
Acá pues simplemente reportar el punto. ¿Cuáles son los nuevos formatos que tenemos? Ustedes dirán, Roger, esta cantidad de nuevos formatos, no se preocupe, esto le aplica para las entidades públicas, no le aplica para ustedes. Todas las entidades públicas que emitan actos administrativos en el cual otorguen un beneficio fiscal, sea no un ingreso no constitutivo de renta, sea una deducción especial o sea un descuento tributario, van a tener que enviar este reporte de exógeno. ¿Qué es lo nuevo y lo complejo? Y aquí quiero llamar la atención de las entidades eclesiásticas. Este formato. Estos formatos sí son los que tenemos que leer. Entonces, quiero poner de primero estos dos formatos. Los no contribuyentes. Ojo, en Colombia, vamos a poner esto acá en nuestro pedagógico. En Colombia, una ESAL, en Colombia una ESAL, ya sabemos que es una entidad sin ánimo de lucro. En materia tributaria puede ser un régimen ordinario, puede ser un régimen de tributación especial y puede ser un no contribuyente. Por ejemplo, una iglesia es una entidad sin ánimo de lucro. Lo que pasa es que para efecto fiscal es un no contribuyente. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Eso no lo dice la ley. La ley señala que las entidades de régimen tributario especial, ojo, quiero que esto quede muy claro, las entidades de régimen tributario especial como fundaciones, asociaciones o corporaciones deben de ejecutar sus excedentes para que goce o reinvertirlo. Reinvertir sus excedentes y se entiende que la ejecución es la reinversión. Y esos excedentes usted los puede ejecutar en el mismo objeto social de la actividad meritoria o puede reinvertirlo en reservas o asignaciones permanentes de la compra de activos. Eso lo dice la norma para las fundaciones, corporaciones o corporaciones o asociaciones. En ningún momento un no contribuyente está obligado a decir en qué o está obligado a reinvertir. No lo está, porque es no contribuyente. Porque esos no contribuyentes gozan de unos principios constitucionales por excelencia. Entonces, las iglesias, por ejemplo, una iglesia, sea católica o sea de cualquier otra denominación eclesiástica, está obligada a reinvertir. Lo que pasa es que uno entiende que naturalmente una iglesia no va a distribuir dividendos, naturalmente lo va a reinvertir en su objeto misional. Acá entonces debemos de mandar un reporte donde debemos de decir en qué ejecutó los excedentes. Entonces tengámoslo muy de presente que posiblemente vas a tener que reportar en el 1001 y en estos formatos. La norma en ningún momento señala, por ejemplo, un sindicato que tuvo un excedente, entonces deberá en qué reinvirtió ese excedente, reportarlo en este formato. Y el nuevo, que es el formato de venta de acciones. Si durante el año 2024 la persona jurídica, sus accionistas tuvieron ventas, traspaso, enajenación, donación, que cambió el titular del accionista, usted deberá de reportar eso. Entonces, este formato se divide en dos, en el 2820 y 2833. En el 2820, usted reporta de manera parcial si a usted el enajenante no le informó. Mire lo que me pide. Consecutivo de la venta, tipo de título, tipo de acción, fecha de adquisición del título, fecha de la venta, datos del vendedor o de la enajenante, costo de la acción y el valor por el cual se vendió, la forma de pago y quién la compró. Mire toda la información que pide. ¿Qué es lo que sucede? Esta información y esta información, la persona jurídica no la tiene.
esta información se la tiene que entregar el accionista. Si el accionista no se la suministra, usted solo reporta lo que tiene. Es esto lo que usted reportaría. Y en este otro formato, la persona natural o la persona jurídica va a reportar el resto de la información. Nuevamente, yo vendí unas acciones. Roger se las vendió a Mayra. Russell Bedford debe de reportar la información mínima que tiene, a no ser que Roger le diga, mira, te voy a dar los datos adicionales. Te voy a decir cuándo compré las acciones, cuánto me costaron, a quién se la vendí y a cómo se la vendí. Bueno, a quién se la vendí, pues la compañía lo va a saber. Si no es, ¿y cómo me la pagó? Entonces, esa información que es sensible, yo puedo optar por entregársela o de lo contrario, yo hago el reporte y el reporte es prácticamente el mismo. Entonces, puede ser que yo tome la decisión de hacerlo a través de Russell, a través de una sociedad mía o a través de Roger, si es el titular. Es decir, si el titular de la acción es una persona natural o persona jurídica, yo puedo entregar esta información y si yo la entrego, no estoy obligado a hacer este formato. Si no la entrego, debo de hacer este formato para que lo tengamos muy claro. Nótese esa fiscalización que se quiere hacer ahí. Y para los no contribuyentes, pues la información que decíamos de ingresos que superen más de 20.000 UETs. Naturalmente no estamos hablando de cualquier compañía, debemos de colocar cómo ejecutó esos excedentes que, insisto, no hay una norma que así lo establezca. Y el régimen sancionatorio para acordarnos de que esto cuesta si no lo hacemos bien y saludar a las más de 700 personas que en este momento están conectadas. No ha cambiado nada en el régimen sancionatorio, no hay una doctrina especial que yo les pueda traer como nueva, recordar las etapas. Vamos a encontrar mucho correo persuasivo de la DIAN en materia sancionatoria. Recordemos que con la ley 2277 hubo una reducción significativa y prácticamente el envío extemporáneo es del 0,5%. Uno diría, Roger, me dieron las 12 de la noche. Voy a enviar lo que hubiera. Voy a enviar, es decir, yo sé que voy a reportar a Mayra y yo sé que está mal. Yo sé que está mal reportar a Mayra, pero, y yo sé que Roger, o yo sé que esa información está mal y la voy a corregir. Mire, es mejor que la envíe extemporánea, es más económica la sanción. Porque si yo voy a reportar algo que sé que voy a corregir, hágalo si es mucha la información. Me explico. Debo de enviar 1000 datos. De esos 1000 datos, yo sé que 300 están malos. Ok, envía los 1000 datos, no importa, porque en mi criterio la sanción por corrección se hace sobre el monto que se cometió el error, no sería sobre los 1000. Entonces, es mejor, hacia las 12 de la noche, reportar lo que hubiera. La oportunidad que tenemos de reducir la sanción al 10%. Ya hoy la sanción máxima de esto prácticamente es 350 millones, pero para que usted llegue a esta suma tiene que ser que usted cometió errores por más de 60.000 millones. Y lo que yo les decía, para cerrar, lo que viene, ¿qué viene a futuro? Así como cuando vamos a cines y los que vieron Capitán América se dieron cuenta que no hubo spoiler. Pero aquí hoy sí tenemos spoiler en exógena, porque pues si Marvel tiene spoiler, pues ¿por qué no las conferencias de exógena? Entonces, ¿qué tenemos de spoiler? El postcrédito. A futuro, ya lo dije, debe de comenzar o tendrá una transformación muy grande la exógena. Para bien o para mal, pero tendrá que cambiar. Esperemos que sea para bien. Y lo digo en qué sentido para bien, que pues no sea más la carga que otra cosa. Y las rentas sugeridas en persona jurídica hoy día es con la exógena. Entonces, ¿qué le sugiero? Trate de conciliar, trate de descargar facturas electrónicas, trate de armar algo válido. Y vamos a ver los correos masivos por errores de la DIAN. Usted reportó en ingresos 1000 y en renta tiene 1200, le quedó mal a la exógena.
Usted reportó en costos y gastos 100 y en exógena reportó 10. Está mala la exógena. Entonces vamos a encontrar una fiscalización masiva de eso, por ello la importancia de que usted tenga buenos papeles de trabajo para que usted diga, no, mi exógena quedó bien, me siento tranquilo con la información reportada. Señores, ahí pueden escanear el código para que descarguen las memorias. A el grupo ELISA, de verdad que nuevamente agradecerles. Esta charla va a quedar grabada en YouTube, pronto la van a tener. Pueden descargar las memorias y los que se registraron también les llegarán a su correo las memorias. Y qué gusto, hoy no vamos, por temas de tiempo, no vamos a alcanzar a responder preguntas, que yo sé que deben de haber muchas. Podemos dejarla ahí en un buzón. Ya tendremos espacio en otra conferencia que tendremos también de actualización de renta, que esperemos así sea con ELISA. Y bueno, de verdad que agradecerles a todos por tan bello espacio. Y bueno, la recomendación, señores, lo más importante de esta charla, la planeación. La planeación. Les mando un abrazo gigante a todos, de corazón. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Nuevamente, gracias al equipo de ELISA. Muchas gracias, Roger. Muchas gracias, Mayra Alejandra. Y ustedes, Muchas gracias por la invitación. siempre. Que estén muy bien. Nos vemos en una Muchas próxima gracias por aceptar la invitación. De igual forma, como lo decía Roger, recuerden que vamos a estar publicando la grabación de esta sesión en nuestro canal de YouTube. De igual forma, todas las preguntas que nos hicieron las estaremos recopilando para pasarles la información próximamente. Les recordamos que en ELISA contamos con un descuento en nuestro producto de información exógena hasta el 31 de marzo. Y así van a poder optimizar su gestión contable de manera eficiente y sin complicaciones. Van a evitar errores y reprocesos en todo este proceso. No dejen pasar esta oportunidad y adquieran su licencia con un descuento antes de que termine la oferta. Valga la pena, discúlpame Laura, la cuña para ya retirarme. Hace 15 años, como le dije al inicio, se hace igual a exógena. Pues ya es la hora que hoy deberíamos de tener aplicaciones que nos ayuden a automatizar, así que a quien le aplique, pues ni me falta la recomendación de que puedan automatizar esos procesos. Laura, para todos, un muy buen día. Claro que sí, que estén muy bien. Recuerden que también aquí en pantalla estamos mostrando un código QR que podrán escanear y evaluar pues nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias nuevamente por participar y los esperamos en nuevos eventos que podrán encontrar en nuestra página web www.elisa.com o en nuestras redes sociales como @elisazafar. Muchas gracias.